Sean bienvenidos a la clase digital número 6. Dirección. Comencemos. Introducción. Estimado estudiante, como podrás observar, la organización como parte del proceso administrativo es fundamental. Para consolidar y cohesionar los procesos dentro de una organización requerimos aplicar la dirección, que se da mediante una conducción y orientación del factor humano, y en el que se establece el liderazgo. A través de la dirección se logra la realización efectiva de todo lo planeado y a través de una autoridad ejercida a base de decisiones tomadas, ya que sea de manera directa o delegando autoridad. Además se incluye simultáneamente la vigilancia para que se cumplan todas las órdenes emitidas. La dirección es la tercera fase del proceso administrativo, pero considera la primera fase dinámica de la práctica administrativa, es decir, la dirección es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional que se ha diseñado. Se le ha dado una gran importancia a esta etapa del proceso. Algunos llaman comando, otros le denominan como ejecución o implementación, influencia, Samuel Certo, etc. En fin, las denominaciones son válidas siempre y cuando signifiquen todas aquellas acciones para realizar las cosas a través de otros. La dirección es la primera y única fase que tiene que ver directa y solamente con el elemento humano. Es aquí donde el administrador tiene que manifestar sus habilidades de relaciones personales con sus subordinados. A un buen administrador se le considera un líder y por lo tanto un buen jefe. Desarrollo del tema. Conceptualización de dirección. La palabra dirección viene del verbo dirigere y este forma a su vez del predijo di, que significa intensivo y requiere que es regir o gobernar. La dirección es el elemento de la administración con el que se logra realizar efectiva de todo lo planeado y organizado por medio de las autoridades del administrador o del líder, misma que es ejercida a base de decisiones, delegación de autoridad y vigilancia simultánea de que se cumplan en la forma adecuada todas las órdenes emitidas. Reyes P. Veamos otras definiciones. Terry lo define como la actuación, cómo hacer que todos los miembros del grupo se propongan lograr el objetivo de acuerdo a los planes y la organización realizada por el administrador. Por su parte, Cons O'Donnell lo define como la función ejecutiva de guiar y vigilar a los subordinados. Fayol lo define como una vez que se constituyó la organización, se trata de hacerla funcionar y es la misión de la dirección. La cadena de mando refleja la estructura organizacional a través de una autoridad, responsabilidad y empowerment. Delegación. La autoridad es el derecho formal y legítimo de administrador para tomar decisiones, emitidas órdenes y significar recursos a fin de conseguir los resultados deseados. La función de dirección, entre otros aspectos, hace o se genera por la naturaleza de sensibilidad humana, es decir, la dirección es el aspecto humano del proceso. Principios de la dirección. La dirección del proceso administrativo se rige bajo los siguientes principios. Coordinación de intereses. Lograr una comunicación de intereses a particulares y generales dentro de la organización para el logro de los objetivos. Impersonalidad del mando. El ejercicio de la autoridad debe verse como una necesidad de cualquier organismo y no como resultado exclusivo de la voluntad de quien manda. Vía jerárquica. Los órdenes, quejas y comunicaciones en general deben llevarse a través de los medios establecidos. Resolución de conflictos. Deben resolverse lo más pronto posible sin lesionar la disciplina y que produzca el menor disgusto de las partes. Aprovechamiento de conflictos. El conflicto no es una amenaza, por el contrario, administrativamente se considera como una oportunidad y debe aprovecharse para formar el encuentro de soluciones.
Podemos resaltar que la importancia de la fase dirección del proceso administrativo es la ejecución de las actividades, la toma de decisiones. En ella se demuestran los comportamientos, actitudes y conductas de las personas involucradas en la planeación de una organización. A través de la dirección se muestra el liderazgo del personal o del que dirige, en donde se debe aplicar y hacer uso de las diferentes escuelas de la administración, como lo son las relaciones humanos, la teoría X y Y, teoría de la motivación de acuerdo a las diferentes circunstancias presentadas con el único objetivo de obtener los resultados planeados. Notemos que la dirección puede ser la parte esencial y central de la administración, a lo cual se deben subordinar y ordenar todos los demás elementos, por lo que si se prevé, planea, organiza, integra y controla, es solo porque haya una buena ejecución en la dirección. Versan los principios de dirigir el objetivo, en el que se establece que cuando más efectivo sea el proceso de dirección y liderazgo, mayor será la contribución de los subordinados para realizar los objetivos de la organización. El otro principio es armonía del objetivo. Cuando más efectiva es la dirección, más se darán cuenta los individuos de que las metas laborales y personales están en armonía. La autoridad y el mando en la organización. La autoridad es la facultad para tomar decisiones que produzcan efectos. El mando es el ejercicio de la autoridad respecto a cada función determinada. Es como la autoridad puesta en acción. Los tipos de autoridad son: autoridad jurídica. Se impone obligaciones, formal, operativa, lineal, funcional. Autoridad moral. Se impone por convencimiento, técnica, personal. La autoridad jurídica es propiamente por ley y orden, y la moral es la que se da por prestigio, por conocimientos, etc. Y son complementarias entre sí. La autoridad cooperativa es la que no se ejerce directamente sobre las personas, sino que se adquiere por la facultad para decidir sobre una determinadas acciones. La autoridad técnica es la que se tiene en razón del prestigio y la capacidad de que dan ciertos conocimientos teóricos a prácticas que una persona posee. Son las opiniones del profesionista, del técnico o del experto que se admiten por conocerlas, capacidad y pericia. Autoridad personal es la que se posee en razón de las cualidades morales, sociales, psicológicas, etc. En el mando se deben considerar el determinar lo que se debe hacer, establecer cómo debe hacerse y vigilar que lo que se debe hacer se haga. Las funciones de mando son: órdenes que el ejercicio de la autoridad, por lo que su superior transmite a sus subordinados dando indicaciones de lo que se debe hacer. Los elementos del orden son ejecución y la verificación. Instrucciones son las normas o procedimientos que han de aplicarse en series de casos idénticos o similares. Estos llegan a transmitirse por circulares o instructivos de trabajo, etc. Las siguientes reglas deben considerar en los elementos órdenes e instrucciones. Reyes P. Deben planearse las acciones e instrucciones, por lo que deben revisar antes de darlas. Deben transmitirse adecuadamente, con claridad, con precisión y objetividad, con palabras que expresen una invitación a la acción, hacerlas importantes, darlas con seguridad y no con indecisión, y darlas con explicación a quien las recibe. Debe revisarse el cumplimiento y las acciones que se produjeron. Elementos de la dirección. Delegación. Delegar significa conferir, entregar, depositar, confiar, encomendar, encargar. La delegación se considera como un acto elemental en la administración y muy necesaria para que exista una organización. La autoridad se delega cuando un superior le ha dado libertad a un subordinado para tomar decisiones. La mayoría de los fracasos en las delegaciones de autoridad se presentan no por la falta de conocimientos respecto a su naturaleza, sino porque los gerentes o líderes
son incapaces de aplicarlos o no desean hacerlo. Por tanto, se consideran como problemas de aptitudes personales y no intelectuales. Estas actitudes personales van desde la desconfianza de los subordinados, ya sea porque el gerente o supervisor nunca los escogió como equipo de trabajo o por la falta de comunicación en ellos, hasta la manifestación de centrar el poder y la toma de decisiones. Según Cohn-Worley, el proceso de delegación implica los siguientes pasos. Número 1. Determinar los resultados esperados de un puesto. Número 2. Asignar tareas al puesto. Número 3. Delegar autoridad para cumplir estas tareas. Número 4. Responsabilizar a las personas que ocupan ese puesto por el cumplimiento de las tareas. Número 5. Generar los controles adecuados para medir la eficiencia y responsabilidad. En este proceso de delegación de autoridad, los elementos que la componen no podrán separarse y llevarse a cabo de manera independiente. Por ejemplo, en la realidad no es posible asignar tareas a un subordinado sin apoyarlo con la autoridad correspondiente. Al igual que no podemos otorgar autoridad sin saber los objetivos que se persiguen y los resultados que se deben de esperar de ellos. Liderazgo. Se dice que el líder o los líderes son nuestros valores, nuestras medidas más ambiciosas, nuestro control y la definición de nuestros actos. Los grupos humanos existen siempre en punto de referencia para sus objetivos. El líder lo genera y lo alimenta. El grupo solicita un apoyo moral y cognoscitivo de la realidad. El líder se viste paternalmente de ello y transmite sus experiencias y fracasos que seguramente serán un tesoro para sus seguidores. Este liderazgo, tanto en la sociedad como en las organizaciones, está cimentada en elementos tales como motivación, retos, estatus, poder, carisma, el grupo mismo. El liderazgo, considerado como el grado de influencia que tiene un individuo o un conjunto de individuos en otros para el logro de un fin valioso. El líder debe crear misión y visión en el grupo. Es un agente de cambio, es promotor de la innovación y el desarrollo. Es solucionador de conflictos, formador de recursos humanos. Debe ser buen negociador, debe ser integrador, debe trabajar con retos y no en la mediocridad. Debe trabajar con principios de flexibilidad, responsabilidad, convicción y permeabilidad en todos los niveles de la organización. Motivación. La motivación es un estado dinámico, varía continuamente en cada persona, que incita deliberadamente a elegir una actividad, a comprometerse con ella y a perseverar hasta el fin. La motivación es un estado latente interno, no existe motivación con tal en el medio ambiente, lo que existe son los factores para motivar. El individuo enciende, activa esa chispa apagada cuando siente que lo que debe hacer le va a generar algún beneficio. La motivación es un factor importante en cualquier fase del proceso administrativo, pero especialmente en la dirección. Es tema obligado. Su importancia radica en que este concepto es aplicado 100% al recurso humano, ya que no se puede considerar líder a nadie si no está motivado él mismo y si no sabe proyectar ese entusiasmo a sus seguidores. Motivar es ejecutar acciones tendientes a lograr acciones, por lo tanto motivar es inducir al trabajador a actuar. Teorías principales. Abraham Maslow, teoría de jerarquía de las necesidades, asevera que la motivación de las personas depende de 5 distintos tipos de necesidad: fisiológicas, seguridad, efecto, estima, autorrelación. David McClelland retoma la teoría de John W. Dixon, quien sostiene que el comportamiento del individuo y su desempeño se relacionan
con tres impulsos básicos: necesidad de logro, necesidad de poder, necesidad de afiliación o de contacto estrecho con otros. Número 1. Frederick Bergman formuló teoría de los dos factores, la cual explica el comportamiento de los individuos en situaciones de trabajo. Se plantea la experiencia de dos factores que encausan el comportamiento de las personas. Por un lado están los factores higiénicos o extrínsecos. Estos factores se localizan en el medio ambiente que rodea a las personas y abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo. Por otra parte, número 2. Brown, la teoría de las expectativas, afirma que un individuo tiende a conducirse en forma determinada con base en la expectativa de que el acto seguirá cierto resultado y en lo atractivo que parece ser para el individuo: realización, esfuerzo, desempeño, relación de desempeño, recompensa, recompensas, metas personales. Comunicación. La comunicación es uno de los elementos más importantes de un grupo social. La comunicación parte del sentido de que existe el elemento primordial, que es el lenguaje. El lenguaje es considerado como un instrumento de relaciones social. Es el encargado de hacer cognoscible el pensamiento. Es la idea entre los hombres con motivo de su actividad productiva y de su vida espiritual. Es registrado y combinación de ideas y pensamientos. Puede manifestarse de forma mímica, oral, escrita, musical, etc. Toma de decisiones. La toma de decisiones se define como la selección entre alternativas. La toma de decisiones es un proceso racional donde es imprescindible aplicar los modelos matemáticos. En la fase de dirección juega mayor importancia la habilidad de administrador para solucionar problemas de emergencia. En esta fase del proceso administrativo, el administrador tiene la necesidad de contactar no solo con personal interno, sino que tiene que lidiar con personas y organizaciones externas que afectan de manera favorable o desfavorable las actividades de una empresa. Es entonces cuando su pericia, aunada a todo aquello que ha sembrado en las relaciones personales y contactos externos, le dará el campo fértil para escoger la mejor alternativa y solucionar los problemas que se presenten en este momento. Los elementos de la dirección deben realizar de manera interrelacional, de manera coordinada e integral para el logro de una efectiva dirección. En el siguiente diagrama vemos los elementos a considerarse en la etapa de dirección del proceso administrativo. Etapas de la dirección del proceso administrativo: motivación, supervisión, comunicación, liderazgo. Conclusión. Podemos afirmar que la etapa del proceso administrativo, dirección, tiene que ver con la acción de vigilar, presidir, observar que las actividades se hagan como fueron planeadas. A su vez, van acompañadas del liderazgo de quien dirige y que ejerce su mando, pero este debe de ser de manera consciente y comprensible. No se coordina para dirigir, sino que se dirige para coordinar. Para una efectiva dirección es necesario que la persona que la implementa tenga o desarrolle todos los elementos que se plantea en el tema para poder dirigir el proyecto que se definió en la planeación. En esta etapa se conduce el desarrollo de los planes. Sin dirección no hay rumbo claro hacia dónde se va y si se está conduciendo en la forma correcta. Gracias.